Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues vamos a ver cómo lidiamos esto, ¿no? Saben ustedes que yo soy muy agnóstico en estas cosas, o creo poco, pero bueno, aquí lo que sí creo, que tengo al doctor Abel Novoa, que es médico y es el jefe de la experiencia piloto que se está llevando a cabo en Totana. Doctor, buenos días, muchísimas gracias por venir. Buenos días, gracias a vosotros por invitarme. ¿Cómo ve usted la situación actual en Totana sobre la COVID, al día de hoy? Bueno, ahora mismo hemos sufrido el confinamiento, la vuelta a la fase 1 flexibilizada porque las cosas no iban bien. Y en la última semana, bueno, las cosas no han ido a peor, que esto era muy importante, se están estabilizando y tienen una tendencia a mejorar. Como sabemos, las respuestas a las intervenciones de este tipo tardan al menos 2 semanas. Yo creo que la semana que viene veremos alguna tendencia un poquito más estable. Pero ahora mismo las cosas no van a peor. Yo creo que esto es importante. Así que, bueno, pues un mensaje optimista. Ya no, a peor en cuanto a las cosas no va. Yo he leído esta mañana en la prensa en cuanto a número de lugares donde hay infección, sí, que eso hablaremos ahora. Pero yo le quiero preguntar por la experiencia piloto. ¿Qué es la experiencia piloto? ¿Por qué se coge o se escoge a Totana como, de alguna forma, como yo siempre he dicho, como conejito de India, como koala, para hacer esta experiencia? ¿Qué han visto ustedes en Totana? ¿Los datos? Sí, bueno, entre otras cosas. La verdad es que un segundo confinamiento ha sido duro para el pueblo y pensábamos que, bueno, más que conejillo, queríamos que fuera digamos, el municipio donde pudiéramos, bueno, pues establecer una nueva manera de enfrentarnos a la pandemia. Y empezar por aquí porque nos parecía que aquí pues era necesario ahora apoyar al pueblo. Esta es un poco la idea. ¿Qué es lo que hemos pensado con Totana y qué estamos probando? Bueno, hasta ahora, Bartolo, hemos tenido una estrategia puramente sanitaria. Las personas que detectábamos que estaban infectadas y que venían a los centros de salud, los atendíamos, hacíamos un rastreo de los contactos, que aislábamos y que poníamos en cuarentena. Y bueno, pues eso era lo que detectábamos, esperando que así bajara la incidencia. El problema es que esa es la parte del iceberg que se ve. Hay una parte sumergida, que es la parte que no se ve, que es la que está manteniendo la contagiosidad y está haciendo que haya rebrotes como el que hemos tenido en Totana. Y para llegar a esas personas que son las que no vienen al centro de salud, las que no detectamos, tenemos que utilizar estrategias distintas. Tenemos que comunicarles mejor las cosas, tenemos que ver qué condicionantes sociosanitarios tienen, por qué se están infectando esas personas, por qué siguen infectándose, por qué no vienen al centro de salud, por qué no somos capaces de hacerles llegar los mensajes. Y pensamos que hay estrategias que se llaman intervenciones comunitarias, que son muy bien conocidas en la medicina de familia, en mi especialidad, y que consisten en actividades más municipales o más comunitarias, con activos que no son específicamente sanitarios, que pueden ser pues de recursos sociales, que pueden ser recursos habitacionales, una vivienda alternativa a una persona que no puede hacer el aislamiento en su casa, que es mejorar la comunicación con personas, porque estamos hablando de que hay muchos, de este grupo de personas que no detectamos, hay muchos grupos, hay muchas personas de colectivos vulnerables, especialmente inmigrantes. Esas personas a veces tienen barreras que son lingüísticas, no entienden lo que les estamos diciendo y tenemos que tener... 68 nacionalidades en Totana. Pues imagínese, Bartolo, lo complejo. Aquí el Arca de Noé. Es muy complejo. Por eso tenemos que intentar llegar a ellos en su idioma. Tenemos que intentar adaptar los mensajes para que les lleguen, porque ahora no les está llegando. Tenemos que conseguir que las personas que no vienen al centro de salud puedan venir, no tengan ninguna barrera. Tenemos que conseguir... que todas las instituciones que están trabajando sobre el terreno, fundamentalmente ONGs, también el Servicio Social Municipal, podamos ser más eficaces para poder cubrir algunas necesidades. Tenemos que hablar con las empresas para poder ayudar a las empresas a que los trabajos sean seguros. En esto tenemos que activar todas las fortalezas de la comunidad y la idea es esa, que no pensemos que estamos ante una maldición bíblica,
que nos azota y que no podemos hacer nada. No es una peste divina. No lo debería ser, pero a veces tenemos la sensación de que no podemos hacer nada contra ella y estamos como paralizados, estamos con miedo, estamos esperando que pase algo. En realidad no tenemos que esperar, tenemos que actuar. Y tenemos que actuar como comunidad, como municipio, como sociedad, colaborando entre todos. Yo creo que eso puede facilitar mucho las cosas y esto es lo que pretendemos. Es un plan ambicioso, es un plan que usted estaba hablando de acercar, en tipo bíblico. Si Mahoma no va a la montaña, que venga a la montaña Mahoma, ¿no? Si no vamos al centro de salud, ustedes tienen programado varios lugares por varias zonas, varios días, pero a mí me gustaría saber cuánto personal está trabajando en este programa piloto y, bueno, cuándo podremos hablar de algunos resultados. Y ahora hablaremos de residencia, habitabilidad y todo esto. Muy bien. Ahora mismo es un programa muy ambicioso, como usted dice, Bartolo, novedoso, y estamos poniendo recursos según se van necesitando. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Vamos a abrir un Arca de Noé, que se llama, que es la residencia de la Sociedad Regional de Hemofilia, que está en La Charca, para poder... Los hermanos Moreno. Exacto, para poder ingresar ahí a personas PCR positivo, sin síntomas, por tanto poco infectivos, pero lo son, que no pueden hacer aislamiento en sus casas y que allí podrían infectar a muchas más personas. Solo abrir eso supone un enorme esfuerzo de personal, porque vamos a poner personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, y vamos a contar con la Cruz Roja para que nos ayude en la gestión de esas personas que tienen que estar allí al menos 10 días. Bueno, pues allí tenemos al menos 8, 12, unas 15 personas como mínimo que vamos a tener que activar y contratar para poder llevar ese centro. Esas personas ya se están contratando ahora mismo, pero no están trabajando ahora en el terreno porque todavía no está abierto. Hemos contratado 2 trabajadoras sociales para apoyar el centro de salud. Tenemos 2 médicos que están específicamente y en exclusiva trabajando en Totana en este proyecto. Y vamos a tener una enfermera la semana que viene para que también esté en este proyecto. Y luego vamos a ir incorporando el personal que haga falta. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo, vamos a llegar a acuerdos con Cruz Roja y con CEPAIN, que son ONGs que trabajan en el terreno, que también van a aportar personal para que nos ayuden a hacer todas estas actividades. Es decir, es un esfuerzo importante. Lo que queremos es ser eficaces, no solamente es poner dinero o poner personas, es que realmente esto sirva para algo. Bartolo, esta pandemia va a estar con nosotros durante bastante tiempo. Ahora estábamos hablando de la vacuna fuera de cámara y es verdad que la vacuna tenemos todos esperanza de que sea muy útil, pero probablemente no va a evitar que la pandemia siga con nosotros durante bastantes meses o años. Tenemos que preparar a Totana para que pueda convivir con el virus, para que no volvamos a tener un rebrote como el que hemos tenido y tengamos que volver a cerrar la ciudad, porque esto hace daño a la economía, hace daño muchas veces a los colectivos también más desfavorecidos, hace daño a la moral. Tenemos los colegios cerrados. Yo creo que tenemos que intentar restablecer cierta normalidad, aprender a convivir con el virus y para eso tenemos que tener recursos. Y los recursos existen, se pueden activar y tenemos que ser capaces de transmitírselo a todos los actores que están aquí. No puede depender solo de sanidad. La idea de que esto es solo un problema sanitario es una idea a medias. Claro que hay una parte sanitaria, pero hay una parte que es comunitaria, que es política también, que es social, y que eso tenemos que ver cómo lo ponemos en marcha. Pero claro, doctor, aquí lo que muchos totaneros se preguntan es de por qué no se ha actuado con la primera ola que hubo en Totana, cuando se confinó Totana por primera vez, cuando el consejero Villegas manifestó que se sabía dónde estaba todo el mal, que era en la agricultura. ¿Por qué no se actuó y ahora sí? Claro, que se pregunta también la ciudadanía. Oiga, en las almacenes todo va correctamente. El programa, o el problema, mejor dicho, es el traslado, la convivencia que usted ha hablado en esto. El convivir en la familia con pisos más de lo que se permite. Todo esto, ¿cómo se puede evitar? ¿Y qué hacen ustedes para que esto se intente solucionar? Si es que pueden hacer algo. Es verdad, a veces hay cosas que no tienen una fácil solución, eso también tenemos que contar con ello. Bartolo, vamos aprendiendo sobre la marcha. Es verdad que en la primera ola pensábamos que en realidad fue muy eficaz
que todos estuviéramos confinados. No sé si recuerda que todos nos quedamos en casa durante varias semanas. Y ahora me llama la atención, todo a la calle, pues venga, vámonos. Y eso funcionó muy bien, pero eso es incompatible con la vida. O sea, estar encerrados, paralizar el país. Claro, desde el punto de vista de salud pública funcionó bien. Que nos puede pasar como el convento de monjas de clausura, 19 hermanitas, las 19 infectadas. Claro. El problema es cómo conseguir compatibilizar la vida de las personas y la sociedad, el funcionamiento de la sociedad con este virus. Y esto es lo que estamos intentando en la segunda ola. En la segunda ola estamos intentando, es todo más complicado, porque estamos conviviendo con el virus. Antes no convivíamos, sencillamente nos encerramos en casa. Ahora estamos intentando convivir para que la sociedad siga funcionando y por eso es más difícil. Nos hemos dado cuenta que solo con lo sanitario no estamos llegando. Fíjese que el Lorca, por ejemplo, lleva un mes confinado y los datos no son especialmente buenos. Aquí 15 días y otros 15 que no esperan por lo poco. En Jumilla pasa algo parecido. Es decir, solo con el confinamiento estamos consiguiendo tener impacto, pero muy lento. Imagínense que esto funcionara y que en Totana pudiéramos ir antes del confinamiento. Bueno, pues ya sería un avance, pero eso tenemos que saber si funciona. En medicina tenemos que hacer experimentos en el sentido de vamos a probar si funciona, porque no lo sabemos. Si funciona, vamos a hacerlo en más sitios. Y es lo que estamos intentando hacer con Totana. Pero creo que es un experimento que es positivo para Totana, no es un experimento que sometamos a riesgos a nadie y que puede tener buenos resultados, ¿no? Esa es un poco la respuesta por qué no lo hicimos antes, porque ahora nos damos cuenta de que es necesario esto. Ahora nos damos cuenta. Y había hecho otra pregunta, Bartolo, y si me disculpa... el convivir hacinado sí. en tantas familias y el problema de las empresas que ellos lo están haciendo bien, las empresas, en el puesto de trabajo. Pero claro, en los viajes, el que va, si vamos los dos, yo sin mascarilla, el chofer sin mascarilla, yo con COVID, el chofer sin COVID, y aquí viene todo el foco de infección. ¿Todo eso se puede evitar? Tenemos que llegar a ver cómo podemos al menos disminuir el daño. Hay cosas que no podemos evitar. Tenemos un tejido productivo, una serie de factorías y unas empresas que funcionan con las personas que funcionan y de la manera que funcionan. Yo he estado en Moica, por ejemplo, en 3 ocasiones y yo me he encontrado con una empresa que está colaborando activamente en mejorar la salud de sus trabajadores y de la comunidad, porque tienen unas medidas bastante estrictas de seguridad, han puesto todo de su parte, máxima colaboración, y mi impresión es que todas las empresas les interesa colaborar, porque lo que no quieren es cerrar. Cerrar una empresa es malo para la empresa, por supuesto, pero es muy malo también para las familias que viven de esa empresa. Y por tanto, los más interesados en no cerrar son tanto los trabajadores como la propia empresa. Lo que mi experiencia con estas empresas es que todas quieren colaborar en evitar que se produzcan brotes muy importantes, ¿no? Tenemos ya una agenda de trabajo con las empresas aquí en Totana y las primeras impresiones es que son muy buenas, o sea que hay mucha colaboración, quieren evitar que esto vaya más y desde luego van a hacer todo de su parte, yo estoy convencido de ello. Con los trabajadores, con sus viviendas tenemos una dificultad, porque no tenemos alternativas ahora mismo a las viviendas. Totana es una ciudad dormitorio, donde vienen personas de todas partes a vivir aquí. Eso tiene riqueza, trae riqueza, porque es verdad que hay consumo, que los supermercados venden alimentos, que los bares tienen asistencia, pero por otra parte ahora mismo es un factor de riesgo para la infección interna. Estamos buscando soluciones habitacionales, lo que le he comentado antes, por lo menos para los PCR positivos, pero donde vive mucha gente, ¿qué hacemos con esas casas? Bueno, por eso estamos con el discurso que usted antes ha comentado, que es contradictorio con lo que se decía al principio de salgamos a la calle, abramos puertas y ventanas. Esto también es nuevo. Nosotros antes no sabíamos que este virus podía estar tanto tiempo flotando en el aire en un sitio cerrado. Pensábamos que caía rápidamente, por eso la distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros. Decíamos, a esta distancia no hay problema, no me voy a infectar, aunque no tenga mascarilla. Ahora sabemos que si uno está infectado y está compartiendo una habitación con otra persona, sobre todo si habla alto, si canta, si está mucho tiempo, ese virus se puede quedar flotando durante horas y puede llegar mucho más lejos de lo que pensábamos, 4 o 5 metros. Entonces lo que tenemos que saber es que los espacios cerrados no ventilados son un factor de riesgo muy importante. Y estos son como capas de cebolla, tenemos que ir poniendo barreras.
Una barrera es la distancia. En las casas mantengamos la distancia. Otra barrera es la mascarilla. En las casas mantengamos la mascarilla en la medida de lo posible, sobre todo cuando hay muchas familias conviviendo. Y otra medida es la ventilación. Tengamos las casas ventiladas, porque si ventilamos las casas, la infectividad va a ser menor. La cuarta es convivamos en las calles. Las calles son seguras. Salgamos a las calles a hablar con los amigos, a quedar con nuestras familias, a hacer actividades, por ejemplo, de ocio, comer. Es mucho mejor comer en las calles. Abramos los parques. Yo ahora venía pensando, si tenemos los gimnasios abiertos, los gimnasios es un sitio donde jadeamos, donde sudamos, donde producimos mucho aire y son cerrados. ¿Por qué no podemos hacer las actividades del gimnasio en la calle, en un parque, por ejemplo? Se puede hacer. Tenemos que habilitar los parques para que se puedan utilizar para muchas actividades. Este es un mensaje fundamental y desde luego nos puede ayudar a paliar, no a solucionar, el problema habitacional que ahora tenemos, por ejemplo, en Totana, donde hay muchas familias que viven juntas en las casas, pero están todas cerradas. Yo sigo paseando por las calles, todas están cerradas. No tenemos costumbre de abrir ventanas y puertas. Tenemos que conseguir convencer a los vecinos de Totana de que tienen que abrir ventanas y puertas, porque es que se va a reducir mucho la infección, aunque haya mucha gente junta. Doctor, sabemos que el infectamiento de las personas, cuando se infecta, pues son 4 o 5 días, 10 días, podemos tener síntomas de fiebre, antes decían 14, pero bueno, la cuarentena, me da igual, 14 que 24, me da igual. Pero ¿cuándo van a poder ver ustedes el resultado, bueno, que se va a dar con esta experiencia piloto en Totana? No sé, esto es aventurar poco o ser muy ambicioso de decir, oye, que esto es como el bicarbonato, acidez, toquito de bicarbonato, aunque está con un protector mejor, eructamos y se nos pasa. ¿Cuánto tiempo van a durar esa experiencia que tienen ustedes, ese programa piloto, para saber los resultados en fin de Totana? Yo creo que, vamos a ver, yo espero que en 2 semanas, en el momento en que ya empecemos a trabajar efectivamente, porque ahora todavía estamos haciendo cosas, pero no estamos haciendo cosas que pensemos que son muy efectivas, pero en el momento en que empecemos a trabajar, que yo espero que ya sea la semana que viene, yo creo que en 2 semanas vamos a tener resultados. Pero más importante que eso, Bartolo, nuestra idea es dejar aquí activadas esos recursos para que la incidencia ya en Totana no vuelva a subir. Es decir, este es mucho más importante. Vamos a bajar, gracias a las medidas de confinamiento, pero lo que queremos es que no vuelva a subir. Si nosotros dejamos de hacer estas actividades, nosotros no vamos a poder seguir haciéndolas infinitamente aquí en Totana, pero queremos que en Totana los recursos que aquí van a estar, que son del pueblo, que son de la comunidad, sigan trabajando en esa manera, de manera que no vuelva a subir la incidencia. Le pongo un ejemplo, ahora mismo están reunidos mis colaboradores con los directores de los colegios de Totana y de las asociaciones de padres. La idea es poder abrir las escuelas de manera segura y estamos elaborando proyectos para que eso se pueda producir. Eso no es para ahora, eso es para el medio y largo plazo, de manera que no tengamos que cerrar los colegios de Totana, que tengamos herramientas para que en Totana no volvamos a tener otro confinamiento. Esto para mí es un resultado mucho más importante, el medio y largo plazo, que el corto plazo, porque en el corto plazo lo que ya estamos haciendo va a dar resultados. Mi idea es compararlo con Jumilla o con Lorca, conseguir bajar la pendiente más rápidamente que estos municipios donde no estamos haciendo nada más que el confinamiento. Si esto funciona en Totana, vamos a hacerlo en Lorca, vamos a hacerlo en Jumilla, vamos a hacerlo en algunas zonas de Murcia, de la ciudad, en Fortuna, vamos a hacerlo donde veamos que está subiendo. Por eso nos parece tan importante este proyecto. Estamos trabajando con la Universidad de Murcia para que todo esto se pueda documentar, tenga una metodología científica, podamos demostrar que es efectivo. Si eso es así, lo llevaremos a otras partes de Murcia y queremos que Totana se convierta en un sinónimo de ciudad resistente, de ciudad que ha hecho bien las cosas, no como ahora que después del segundo confinamiento todo el mundo dice, ¿qué pasa en Totana? ¿Qué está pasando en Totana? Claro. Queremos borrar esa mala... La publicidad es muy imagen, engañosa. Exacto, esa mala imagen que lamentablemente ahora mismo tienen las ciudades o los municipios que tienen otra vez tantos problemas, lavar esa imagen y que Totana se convierta en lo contrario, en un ejemplo de buenas prácticas, es decir, mira qué bien lo hicieron en Totana, fíjate cuánto tiempo llevan con una incidencia baja, qué bien están trabajando. Sí, claro, yo vuelvo a preguntarle por la primera vez, por la primera hora de la pandemia. Ahora van a hacer ustedes, habitabilidad del centro hemofílico de la Charca, de los hermanos Moreno.
Pero esto no se pudo haber hecho en la primera, porque yo sé que ha habido hoteles del polígono, no voy a dar el nombre, pero si se quiere se lo daría, que se ofrecieron a tener personal así. Y sobre todo también, ¿por qué no se le hizo? Y otra cosa que me interesa, también que se hizo en Totana lo de la residencia La Purísima, qué mala suerte, doctor. Ya. Ahora la hemos cagado. Ya. ¿Por qué? La primera pregunta. Había recursos, había arcas de Noé en la región, pero no estaban cerca de Totana. ¿Había una en Lorca? Había una en Lorca, el Virgen del Alcázar, el hospital que ahora mismo tiene un brote. Y estaba el centro deportivo Hubo uno que se tuvo que cerrar, y había también en Cartagena. Pero fíjese, el centro deportivo que se abrió no conseguimos llenarlo. La gente no quería ir allí, porque eran gente de otros pueblos que vivían lejos y que querían estar cerca de su pueblo. Nuestro mensaje con abrirlo cerca de Totana es que las personas van a tener menos inconveniente en ir aquí a unos pocos kilómetros, estar relativamente cerca de sus familias, y además, digamos que no sea un régimen de hospital. Nosotros vamos a llevar allí personas que no están enfermas. Es verdad que tienen el virus y pueden contagiarlo. ¿Asintomático? Son asintomáticos. Eso sí, pero ahora mismo lo que les ofrecíamos era un hospital. Estar en un hospital es duro. Estar en una habitación encerrado durante 10 días es duro. Aquí no va a ser así, va a ser un régimen abierto. Van a poder convivir, van a tener acceso a una parte del jardín, todo eso limitado. No va a haber ningún peligro para el vecindario, en absoluto. Vamos a tener control, vigilancia y seguimiento sanitario, pero van a poder estar, bueno, pues paseando en lugares comunes, viendo la televisión. Es un régimen distinto. Nosotros pensamos que en ese régimen sí que las personas van a querer participar y no vamos a tener tanta resistencia a que las personas van allí. También es un experimento. Yo, si quiere, dentro de 2 o 3 semanas podemos volver a hablar y le cuento los resultados. Cuando usted venga, lo recibiremos aquí encantado. Creo que en la anterior ola, decía eso del hotel que se ofreció, pero a día de esta mañana, datos tiene, porque le hice la primera pregunta, ¿sabemos los datos oficiales que tenemos a día de hoy? Porque si ayer fueron 40 y tantos, no llegó a 50, la desgracia de una persona fallecida. Bueno, y otra, ¿por qué ahora dice que si sabemos que desciende, ¿por qué no saltamos pruebas de PCR? ¿Nos saltamos? Sí, ahora he leído por ahí que las pruebas de PCR no son tan importantes. Bueno, a ver, con eso también estamos aprendiendo. Otras, no sé quién la ha dicho por ahí, pero yo lo he leído. Las pruebas de PCR son muy importantes. Ahora mismo es la prueba más importante que tenemos para diagnosticar. Pero también hemos ido aprendiendo. No todas las personas que son PCR positivo infectan. Esto no lo sabíamos antes. Porque se puede quedar uno con una PCR positiva mucho tiempo y no ser infectivo. Tiene restos de virus, pero no tiene un virus que produzca una infección. Esto lo sabemos. Y al revés, no todas las personas que son PCR negativo podemos descartar que estén infectados, porque hay una tasa de falsos negativos muy importante. Es decir, la PCR nos ayuda, pero también nos confunde. Por eso, la única medida de estar seguros de no infectar a nadie es tomar medidas de barrera universales, de higiene, de distancia, de limpieza. Con esas barreras no nos equivocamos. Si pensamos que una PCR negativa nos asegura que ya no puedo infectar a nadie, nos estamos equivocando. Eso lo hemos aprendido en las residencias. Antes me ha preguntado por la residencia de la Purísima de Totana, que no le he contestado, se me ha olvidado, discúlpeme. No hay problema, se le va a volver a preguntar. Es verdad que en la primera ola tuvimos la fortuna de poder mantener la residencia sin que entrara la infección, y yo creo que fue gracias al trabajo de las residencias. Nosotros estuvimos ahí visitándola y estaban haciendo muy buen trabajo todos los profesionales, y los mismos profesionales y con el mismo buen trabajo hemos tenido un brote importante. ¿Qué ha cambiado respecto a los brotes de la primera ola? Sabemos trabajar mejor y actuamos más rápidamente. En esta segunda ola la mortalidad, que es lo que más nos preocupa, está siendo menor entre las personas infectadas. Menos de la mitad de lo que era en la primera ola. ¿Por qué? Porque actuamos antes y porque los profesionales van protegidos. Normalmente los que introducen la infección son los profesionales, porque la infección no está dentro. Los residentes no tienen la infección. Evidentemente. Viene de fuera. Antes los profesionales en la primera ola, como no sabíamos que lo podíamos infectar cuando estábamos desprevenidos,
iban sin mascarilla, bueno, pues trabajaban como siempre. Y ahí se produjo una infectividad muy alta y además muy intensa, con muchos virus, mucha cantidad de virus que le llegaba al residente, a la persona mayor, y eso producía enfermedades muy graves. En esta segunda ola, a pesar de que entra el bicho en la residencia, los profesionales no contagian tanta cantidad porque van con mascarilla, porque se limpian, porque van con medidas. Y aunque no se puede evitar completamente que entre, como hemos visto aquí en La Purísima, son enfermedades más leves. De hecho, el caso más parecido que tenemos a este de Totana es Hermanitas, en Murcia ciudad, y hemos tenido una mortalidad de un 12%. Tengan en cuenta que en Cácer Santo Ángel, por ejemplo, tuvimos un 33%. Es decir, es menos de la mitad. Y tenemos la esperanza de que aquí sea lo mismo. ¿Por qué? Porque los profesionales estaban haciendo bien las cosas e infectaron poca cantidad de virus, y porque nosotros hemos actuado muy rápidamente. En cuanto tenemos un caso, entramos en la residencia y ya lo que hacemos es poner tratamientos y evitar que la infección se siga propagando. Nosotros pensamos que en la residencia ahora mismo las cosas están bastante bien controladas, los residentes están estables, estamos pasando el momento más crítico porque a los 10 días es cuando se puede producir un empeoramiento, estamos justo en esos días, estamos viendo a ver qué pasa, la impresión es buena pero estamos todavía expectantes. Y también hemos hecho otra cosa en Totana que está saliendo muy bien, Bartolo, que es hablar directamente con las familias. En otras residencias esto no se nos ocurrió, y aunque informábamos telefónicamente y teníamos eso muy pendiente, las familias no estaban tranquilas. No es igual el hablar por teléfono que hablar cara a cara. Eso es, no estaban tranquilas, no sabían lo que pasaba, tenían miedo que estuviéramos engañándoles, se oían muchas cosas de lo que había pasado en otros sitios, en fin, había mucho miedo, yo lo entiendo. Y no conseguíamos tranquilizarles, por mucho que habláramos con ellos. En Totana, gracias a la iniciativa del alcalde, que la verdad es que tuvo él la idea y nos pidió que lo hiciéramos. Nosotros al principio no sabíamos cómo iba a salir, porque esas cosas pueden salir bien o pueden salir mal, pero la verdad es que las familias han sido muy razonables. Hemos tenido ya 2 reuniones con las familias, ayer tuvimos la segunda, y les cuento lo que estamos haciendo, les cuento cómo estamos trabajando, qué protocolos tenemos, qué vamos a hacer en los próximos días, cómo estamos tratando a los residentes, qué recursos tenemos, y la verdad es que eso les tranquiliza mucho. Tengan en cuenta que en la residencia de Totana tenemos 13 enfermeras ahora mismo del Servicio Municipal de Salud, más 2 de la residencia, 15. Tenemos las 12 auxiliares que son de la empresa que gestiona la residencia, más 16 del Servicio Municipal de Salud. Están yendo 4 médicos prácticamente todos los días a atender a los residentes. En fin, estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Tenemos tratamientos intravenosos, medicación que se utiliza en los hospitales para las fases iniciales de la enfermedad. Entonces, cuando yo les digo todo esto a las familias, se quedan muy tranquilos. Ellos me preguntan sus dudas y, aunque saben que las cosas pueden ir mal, no va a ser porque no haya medios. Hay cosas que no podemos controlar, la enfermedad se nos va de las manos muchas veces, hagamos lo que hagamos. Pero todas las familias tienen claro que estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar a las personas, para evitar que se infecten otras personas y para garantizar su seguridad y su bienestar. Doctor, pues mire, en una forma ya me ha contestado, porque yo he leído por ahí que en un artículo publicado el 8 del 9 del 20, la hora no se lo voy a decir, porque le voy a decir que eran las 2:29, decía el que escribió el artículo: es un error basar en los PCR la estrategia contra la COVID. Eso lo he leído, pero no sé quién lo escribió. Y le digo otra cosa, referente a la segunda ola, es cierto que parece ser que es más flojo el impacto de la enfermedad, pero hay también otro cambio que ataca más a la juventud. El por qué a los que ya somos, como decía mi abuelo, un poco carlancos, que ya tenemos pasado los 64, aunque somos factores de riesgo, nos ha dejado para atacar más a la juventud. ¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio? Son 2 preguntas, Bartolo. Bueno, usted respóndemela, yo tengo tiempo, todo el tiempo del mundo. La primera es la PCR. Ese artículo lo escribí yo, como usted bien sabe. Ah, ¿fue usted? Sí. ¿El 8 del 9 del 20? Creo que sí. Sí, a las 2:29 de la mañana. Ya no lo sé. Me cacho en la mar. Lo que ese artículo intentaba explicar es que más que las PCRs tenemos que basar la estrategia en las medidas de prevención. Hay muchas personas, cuando son contacto estrecho, por ejemplo, le pongo un ejemplo,
Y si usted tiene la PCR, Dios no lo quiera, tiene una infección. No, yo me la hice un sobrino mío y gracias a Dios, porque un amigo mío infectó y tal, y yo... ¿Era contacto estrecho? No estrecho, era de casual, pero digo, ostras, si 6 días que hace que lo estuve con él tomándome un chatico de vino en un lugar que voy yo, digo, ¿lo tendré o no tendré? Entonces yo, que soy muy reacio a esto, le dije a mi familia, digo, oye, hazme esta prueba. Me dio negativo. Bueno, gracias a Dios. Ahora no sé ahora cómo estaré. No, me la tendría que hacer otra vez. No, bueno, ya le digo que lo más importante, Bartolo, si usted, por ejemplo, es contacto estrecho, en este caso no era estrecho, era un contacto menos estrecho, pero si fuera contacto estrecho y le dan un resultado de PCR negativo, usted se queda como muy tranquilo, dice, qué bien. Pero no podemos estar tranquilos solo con una PCR, porque puede ser un falso negativo. Por eso, lo más importante de un contacto estrecho no es tanto la PCR, sino hacer la cuarentena y cumplirla. Si no se cumple la cuarentena, hay el riesgo de que una persona piense que no está infectado y lo está, y se producen contagios después porque uno no está tomando precauciones. Por eso lo más importante no es tanto la PCR, sino hacer las recomendaciones de aislamiento, de cuarentenas, de protección universal, del lavado de manos y de distancia. Eso sí que garantiza que no haya infección. Pero la PCR nos puede generar una falsa seguridad de que no infectamos. Por eso la PCR solo no sirve. Esto es lo que yo quería decir en el caso en el artículo. Y me hace la segunda pregunta y siempre se me olvida cuando responde la pregunta. ¿Por qué ataca ahora? Sí, a la juventud. A la juventud, siendo ahora que dice que la ola esta es más suave que la primera ola. No es que sea más leve. Lo que pasa es que como estamos utilizando las mascarillas sí, hacen... que llevamos. Las mascarillas hacen que... Claro, usted lleva como la mía. Y está una KN95 que es ilegal, ¿eh? No. Que ya no se vende en las farmacias. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque está de China, de la madre China. Yo me regalaron un montón y eso, pero ya me quedan 3 o 4, ya me tengo que poner las otras. Bueno, que yo sepa, esta sí que es legal, a mí me la han dado en ese No. Ahora se la enseñaré para que usted la vea. Bueno, es la misma. Bueno. Vale. Bueno, no, lo que le decía, lo que se ha comprobado es que la mascarilla se comporta como una vacuna. Fíjese lo que le digo. Cuando nos ponemos una vacuna, no es que, a veces no evita la infección, pero tienes una infección más leve. Estás vacunado, tienes algo de defensas. La mascarilla es algo parecido. Yo, como tengo la mascarilla, cuando me entra el virus, entra menos cantidad de virus y entonces tengo una infección más leve. Es decir, parece que las mascarillas y las medidas que estamos tomando hace que las personas que se infectan les entre menos virus y tengan enfermedades más leves. Por eso la segunda ola está siendo más leve. ¿Por qué se infectan más los jóvenes? Porque cumplen peor. Cuando uno es joven, bueno, uno se considera invulnerable y piensa que no pasa nada. Hemos sido jóvenes. Y si encima la enfermedad es más leve en los jóvenes, a veces lo notan solo con un catarro, pues son personas que tienden a estar más juntos, que les gusta más socializarse, que están más en pandilla, que cumplen peor las normas. Y por eso se infectan más los jóvenes. Pero es muy importante que concienciemos a los jóvenes, porque el problema no es que se infecten entre jóvenes, sino que el joven se lleve la infección a casa donde pueda infectar a sus padres o a sus abuelos. Yo creo que si conseguimos transmitir a los jóvenes lo importante que es que mantengan la distancia, la mascarilla, la higiene, cuando están con sus compañeros, para no llevar ese virus a sus seres queridos, vamos a conseguir mucho. El virus lo podemos cortar. Si yo ahora estoy asintomático, tengo el virus, pero soy asintomático, y yo voy con mascarilla, me lavo bien las manos y mantengo la distancia, el virus se acaba en mí, ya de aquí no sale. Hemos cortado la transmisión. Si todo el mundo se comporta así, el virus desaparece, el virus se corta. Entonces es un problema de conciencia, de ser conscientes de que cada uno de nosotros, el otro día decía, no sé qué político decía, si queremos ser virus o vacuna. Cada uno de nosotros puede ser una vacuna, o sea, puede evitar que el virus siga propagándose. Esto es muy importante, ¿no? Se llega peor a los jóvenes tienen actividades que producen más infección, tienen infecciones leves, pero también se ponen enfermos. De hecho, la edad media de las personas que están en la UCI ha disminuido. Estamos en 35 o 40 años. Es decir, que las personas jóvenes también se infectan y tienen enfermedad grave y acaban en la UCI, muchos de ellos. O sea que invulnerable no hay nadie. Doctor, ¿qué cifras deberían de darse en Totana y por cuántos días seguidos para una cosa? Para intentar pasar de fase. Y
¿se sigue un criterio único también? Otra de las preguntas. ¿O por qué no se sigue un criterio único o no puede ser ese criterio único del seguimiento de la enfermedad? Porque los indicadores, nosotros tenemos algunos indicadores. Por ejemplo, el que se utiliza y que todo el mundo conoce es la incidencia acumulada en las últimas 2 semanas, ¿vale? Aquí en Totana, cuando se hizo el confinamiento, llegamos a estar en 2000, que es una barbaridad, ¿vale? ¿Por qué no se cerró antes? ¿Por qué no se cerró antes Totana? Pues porque... Bueno, pues porque había un factor que estaba influyendo. Nosotros aquí en Totana se buscaron a las personas. Es decir, se hizo una intervención proactiva de ir a buscar a personas sanas para ver si tenían la infección. Fundamentalmente en una intervención que se hizo en una empresa hortofrutícola de la zona. Allí se hicieron más de 6.000 test a personas que estaban sin síntomas y aparecieron muchos, que fueron los que aumentaron el número. Como le digo, esa empresa estaba colaborando con nosotros y inmediatamente mandaba a esos trabajadores a su casa, se aislaban y se hacía un estudio de contactos y además dentro de la factoría ya no había más infección. Nos parecía que era un incremento relativamente artificial del número de infectados. Es como si ahora vamos a la Redonda de Murcia y le hacemos una PCR a todo el que pasa por allí. Seguramente descubriremos a muchos que son positivos sin síntomas y eso hará aumentar la cifra de infectados en Murcia. Y artificialmente, no artificialmente porque realmente están infectados, pero sube la incidencia. Aquí en Murcia esperábamos que fuera un efecto vinculado solo a eso y que cuando dejáramos de hacer eso empezara a bajar otra vez la incidencia, pero eso no ha sucedido. Entonces se tuvo que tomar la decisión de cerrar. No se utiliza solo un indicador. Aquí, por ejemplo, se tenía en cuenta la incidencia acumulada y de dónde venía, que casi todos eran asintomáticos. No es lo mismo un sintomático, que es mucho más infectivo, que una persona sin síntomas que infecta menos, es menos peligroso, entre comillas. Se tiene en cuenta eso, se tiene en cuenta de dónde viene la infección. No es lo mismo una infección en un pueblo donde hay casas con muchas personas, factorías donde puede haber más riesgo, que esa infección se produzca en otros sitios. No es lo mismo una infección en Madrid, donde hay muchas personas trabajando, compartiendo el transporte público, que en Totana, donde el transporte público no es tan importante y donde las personas tienen menos contacto, porque hay más aire libre, etcétera. Bueno, transporte público, tenemos transporte privado, no es nuestro. Bueno, el transporte privado tiene menos riesgo que el transporte público. En autobús es más probable infectarse porque hay más personas. En Madrid, por eso, las cifras que se barajan siempre son un poco menores en grandes ciudades y se pone el límite de los 100.000 habitantes. Es más estricto cuanto más grande es la ciudad. Bueno, son diferentes indicadores. No es que se utilice un criterio distinto, sino que en cada sitio un indicador es más importante que otro. Y por eso al final la gente dice, pero ¿por qué se hace esto así y en otros sitios se hace de otra manera? Porque depende. Me consta que se lo pensaron mucho las autoridades que decidieron el confinamiento de Totana para finalmente hacerlo. Pero estaban siendo muy sesudos, muy viendo, vamos a ver cómo vamos esta semana, y al final tuvieron que tomar la decisión porque no quedaba otro remedio. Pero se piensa mucho porque se sabe el efecto que tiene moral, también en los negocios, en las personas. Es un duro golpe. Pero yo creo que se están las cosas haciendo con sensatez. Creo que se está aplicando sensatez, conocimiento y prudencia. Quiero recordar que me ha dicho usted que su equipo estaba ahora mismo reunido con profesores, con AMPAs y demás para tratar el tema de los colegios. En Totana, de momento, en los colegios no ha dado ningún caso, como están cerrados. Pero ¿cuándo veremos los niños en los colegios en Totana? Nosotros queremos que cuanto antes. Nuestra ilusión es que el día que podamos volver a otra fase, ese mismo día se puedan abrir los colegios. Pero eso hay que programarlo, hay que trabajarlo con la comunidad educativa, hay que darles herramientas. Nosotros ahora estamos trabajando una convocatoria de la Consejería de Educación que está dando unos fondos de 12.000 euros por colegio a aquellos colegios que presenten proyectos, digamos, para combatir la infección dentro de los colegios, para evitar la infección entre los niños. Nosotros vamos a ir a esa convocatoria, estamos ayudando a elaborar los proyectos a los colegios para poder obtener esos recursos y poner en marcha con esos recursos pues algunas actuaciones que ya están muy bien señaladas. Una de las cosas más importantes, Bartolo, es que vamos a tener que asumir que las clases, muchas de las clases que den nuestros hijos van a poder ser fuera de las clases, fuera del recinto. Como decía antes,
las aulas cerradas son un peligro. Tener tantos niños en una aula cerrada es un peligro. Por tanto, habrá que abrir ventanas. Los niños tendrán que ir abrigados al colegio para poder dar las clases con un poquito más de temperatura, porque es que es mucho más seguro. Y en la medida de lo posible, las clases fuera, en los patios o en los parques. Tenemos un clima privilegiado, vamos a aprovecharlo. Esto no se puede hacer en Estocolmo. No, por ejemplo. Pero aquí sí. Y eso tenemos que aprovecharlo como una ventaja. En la medida que los niños puedan dar las clases en los patios o en los parques, hay mucho menos riesgo. Pero esto hay que prepararlo. Hay que transmitir esta información a los papás para que no se alarmen. Hay que señalarles que el frío no es el que produce los catarros. Los catarros se produce la aglomeración de niños, igual que el COVID. Fíjese que en Australia y en Chile, o en los países del hemisferio sur, donde ya han pasado la gripe, no ha habido prácticamente gripe, no ha habido prácticamente catarros invernales, porque vamos con las mascarillas y no se producen esos catarros. Y se están tomando medidas de distanciamiento y también de apertura de puertas. Si aquí hacemos lo mismo, tendremos un invierno incluso mejor que otros inviernos donde los niños acatarran, tienen gripes y lo pasan regular los papás, ¿no? Yo creo que este año puede ser especialmente benigno en los colegios, si hacemos bien las cosas, pero eso hay que prepararlo. Y sobre todo, fundamental la colaboración de los vecinos y de los papás, ¿no?, en este tema. Pero yo le digo una cosa, doctor, todos esperamos como agua de mayo la vacuna, ¿no? Eso está bien. Algunos dicen que va a tardar un tiempo, aunque otros, algunos locos políticos, bueno, que son iluminados, no creen en ello. Pero yo le pregunto, como siempre se ha preguntado, ¿no?, ¿tendremos que saber lo que es gripe y lo que es COVID? Como lo sabemos, y porque ahora se va a iniciar la campaña de la vacunación contra la gripe, que yo voy a ver si me la pongo y tendré que subir un protocolo, ¿eh? Pero todo esto, ¿cómo lo tenemos que saber? ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para la vacuna del COVID que sea eficaz? No como dice el señor Cavada que hay que vacunar a 6.000 millones de habitantes para que dentro de 2 años podamos estar como anteriormente. Estos 6.000 millones, yo me parece una cantidad bastante amplia. Yo creo que, vamos, la vacuna, todos esperamos que sea la mejor vacuna del mundo y que nos ayude con esto, o sea, eso está claro. Pero nos tenemos que poner en el peor de los escenarios. Es decir, el peor de los escenarios es que no tengamos una vacuna muy buena, que tengamos una vacuna que ayude un poquito, nada más. Porque si pensamos que la vacuna va a ser la solución definitiva, cuando llegue la vacuna y veamos que no lo es, va a ser una enorme decepción. Yo creo que tenemos que estar preparados para que la vacuna no sea una solución definitiva y que, en cambio, sí que la sociedad empiece a tener herramientas para enfrentarse al virus y poder hacer una vida lo más normal posible. O sea, esto es fundamental. Tenemos que cambiar muchas cosas que antes hacíamos con normalidad y que ya no podremos hacer durante bastante tiempo. Si la vacuna fuera algo eficaz, y ojalá sea muy, muy eficaz, quien primero tendría que vacunarse serían las personas vulnerables. Las personas mayores que tienen más riesgo de tener una enfermedad grave son los primeros que tenemos que proteger. O sea, los que tenemos más patología. Exacto. Hipertensión, diabetes, colesterol, yo no sé. Todo esto. Tengo claro que esas son las primeras personas que hay que proteger. Menos dinero. Porque una persona joven puede tener la infección, pero no va a tener grandes problemas de salud. En cambio, una persona mayor puede tener graves problemas de salud. Y yo creo que son las primeras personas que hay que proteger. Probablemente también al personal sanitario, o a los profesores, o a las personas que trabajan en residencias. Probablemente también a esas personas hay que vacunarlas para que no infecten a los niños, no infecten a los pacientes, no infecten a los residentes de las residencias, ¿no? Es decir, que yo no soy como el doctor Cavadas, que pienso que hay que vacunar a todo el mundo. Creo que hay que vacunar con cabeza. Pero, insisto, poniéndonos en el lugar, en el peor escenario, porque si nos preparamos para que tengamos una vacuna que no sea muy útil, vamos a poder seguir avanzando. Si pensamos que esa es la solución definitiva, nos podemos llevar a un gran chasco. E insisto, yo me encantaría que fuera una solución definitiva y que fuera muy útil, pero me temo que tenemos otros ejemplos de vacunas que no son vacunas perfectas. La vacuna de la gripe es una vacuna que ayuda, pero no es una vacuna perfecta. Y esta vacuna puede parecerse a la de la gripe. No es una vacuna perfecta, ayuda, y por tanto tendremos que combinar la estrategia vacunal y seguir con la estrategia poblacional y que estamos intentando hacer, ¿no?, de las medidas universales de prevención, mascarilla, lavado de manos y distancia. Sí, creo recordar que en parte de esta entrevista usted
manifestó, bueno, ha comentado que los profesionales sanitarios disponen de más medios y esto es mejor para todo esto. Bueno, ¿son suficientes o nunca son suficientes los medios con los que contamos, sobre todo los profesionales sanitarios aquí en Totana? Y otra cosa, si le pregunto antes por las cifras, a ver si usted acierta la quiniela, ¿tendremos algún fallecimiento en los próximos días totaneros? Uy, eso es muy difícil de decir, Arturo. Pues ya está, ¿no? Pues pasa palabra. La primera, ¿cómo está del material sanitario los profesionales en Totana? Bueno, ahora mismo el Servicio Municipal de Salud, en lo que a mí respecta, el negociado que llevo, que es las residencias y también esta intervención de Totana, no está poniendo ninguna limitación para que solicitemos los recursos que sean necesarios. Ahora mismo el Gobierno regional creo que está haciendo un enorme esfuerzo para que no falte de nada, entre comillas. Es verdad que tenemos algunas limitaciones, como por ejemplo médicos. Hacen falta médicos y no hay médicos en la bolsa de trabajo. ¿Médicos de primaria? Médicos de primaria. No hay médicos de primaria, es complicado, no conseguimos médicos de primaria. ¿No hay médicos en España? ¿O es que los que aprueban el MIR se van a otros países que están mejor pagados? Eso es así. Ostras. Eso ha sido así durante un tiempo. Es verdad, yo llevo muy poquito tiempo trabajando en el Servicio Municipal de Salud a nivel directivo. Yo antes, hasta marzo, trabajaba en un hospital, en un servicio de urgencias. Y por tanto tenía la visión de los profesionales que estábamos a pie de calle. Es verdad que la organización no ha cuidado a los profesionales sanitarios. Y durante muchos años, cuando había muchos profesionales, digamos, no los ha cuidado con contratos estables, bien pagados, sobre todo con estabilidad en el tiempo, que eso es fundamental, y con, bueno, pues con puestos de trabajo que la gente viera como atractivos. Gastábamos mucho dinero en formarlos, los formábamos muy bien, y cuando veían el percal, lógicamente buscaban sitios y países donde les ofrecieran mejores condiciones. Y tenemos muchos médicos y enfermeras formados en Murcia que están trabajando en el extranjero. Esas personas ahora no van a volver, pero ahora mismo nos harían falta, porque ahora mismo tenemos limitaciones de médicos muy importantes y también de enfermeras. Ha habido momentos que no había nadie en la bolsa de trabajo para contratar. Esas limitaciones, bueno, pues estamos viendo cómo poder superarlas, pero es una limitación que no depende de los recursos. Tú puedes querer contratar, pero si no hay, no hay. Y entonces tenemos que ver cómo funcionan. Todos los demás recursos, pruebas diagnósticas, no sé, sistemas de organización en los hospitales, apoyo a atención primaria, se están poniendo en marcha. Pero a veces no es tanto poner más dinero o poner más recursos humanos, sino organizarse. Y en eso también estamos aprendiendo. Como todas las organizaciones, el sistema sanitario hasta marzo era bastante rígido. A todo el mundo nos costaba mucho salir de nuestra zona de confort, cambiar un poco las rutinas, estábamos acomodados en nuestro puesto de trabajo. Desde marzo yo creo que ha habido un enorme esfuerzo por parte de todos los profesionales y las organizaciones sanitarias para adaptarse a las circunstancias. Yo he visto cosas en los hospitales que nunca pensé. Por ejemplo, he visto a médicos internistas acompañados de cardiólogos o de cirujanos que les apoyaban en el pase de planta porque estaban los cardiólogos o los cirujanos con menos trabajo. Y en vez de estar en sus despachos con manos cruzados, ellos iban a apoyar, a organizar equipos COVID donde apoyaban el trabajo de un profesional que tenía más conocimiento, pero ellos estaban ahí apoyando. Los roles se han intercambiado, los equipos se han hecho mucho más flexibles. Es decir, la organización se ha transformado. Cosas que antes eran imposibles, cambios en la informática, en la organización de los centros de salud, por ejemplo, han sido posibles ahora. Yo creo que esto hay que señalarlo, y hay que decir que es un enorme potencial que tenemos en la región, desde luego, y en toda España, de un sistema de salud que se ha sabido adaptar a las necesidades, ¿no? Y en eso hay que ayudarles también. Doctor, he leído por ahí que el Ayuntamiento de Lorca va a dar a los trabajadores 12.000 mascarillas, a los trabajadores del campo. Yo no sé en Totana cuándo los que se darán y los que no se darán. Pero yo le voy a preguntar a usted una cosa. Dígame, ¿cuándo van a hacer ustedes una rutina por los barrios de Totana? ¿Cuándo va a ser? ¿Van a informar ustedes a la población de esos barrios cuándo se van a poder hacer los PCRs o las pruebas de COVID? Y sobre todo, bueno, pues también eso que dicen ustedes, oiga, cuando tengas algún
síntomas, pues dilo y ya te informaremos de lo que tienes que hacer. Sí, vamos a intentar los test de diagnóstico rápido basado en antígenos, que es el nuevo test que ha llegado, que no es una PCR, sino que es un test rápido. La PCR tarda tiempo, hay que hacer la toma, hay que llevarla a un laboratorio. Me metieron el palillo por la nariz. Es muy desagradable. Pero eso tarda un tiempo, porque en el laboratorio tarda entre 4 o 6 horas, luego hay que validarlo, en fin, es un proceso que puede tardar entre 24 y 48 horas y que es costoso. Los test rápidos antigénicos que acaban de llegar, el sistema es igual, es la torunda que se mete en las fosas nasales, pero tenemos un resultado inmediato. Es un test muy novedoso. Y ya nos llevamos una decepción con los test serológicos rápidos que usted se acordará que se hacían al principio, que era un pinchazo en el dedo y que todos pensábamos que iba a ser la solución. Así que aquí vamos con más prudencia, porque esos test no fueron la solución, nos daban información engañosa y realmente se dejaron de utilizar. Pero este nuevo test pensamos que es mejor y que sí que nos va a dar una información más útil. En principio, nosotros vamos a tener el test, ya está aquí en los centros de salud, y ya los compañeros y compañeras de centros de salud ya lo están utilizando con algunos pacientes, personas que van con síntomas y que se puede hacer el test en los centros de salud. Nosotros también queremos en los barrios, en las casas que vayamos a visitar, tener el test por si hay alguna persona que en ese momento está con síntomas, tiene fiebre o tiene tos, fatiga, algún síntoma, podamos hacérselo en ese momento y en ese mismo momento hacer recomendaciones. En ese momento, si es positivo, decirle, mire, tiene usted que irse a un sitio o vea usted qué hacemos en su casa, cómo podemos ayudar para que usted no infecte a sus familiares, etcétera. Eso lo vamos a hacer desde la semana que viene. Vamos a tener una enfermera, un médico y una trabajadora social que van a estar visitando los domicilios, paseando por las calles, con la posibilidad de hacer el test. Y bueno, pues de una manera ordenada, veremos cómo hacerlo, todavía eso estamos diseñándolo. Habrá la posibilidad de hacer ese test rápido a las personas que estén en ese momento con síntomas para dar una recomendación inmediata. Doctor, a ver, Nova, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la población totanera y a la población de otros lugares que nos estén viendo fuera de Totana? Es un mensaje que yo sé que lo que voy a decir va a sonar raro, es de optimismo. Yo creo que tenemos ahora mismo la idea de que no podemos hacer nada contra esto. Y que es como una especie de fenómeno natural, como una especie de volcán que ha erupcionado, como una inundación que viene y que nos arrasa, una ola gigante, y donde solo podemos protegernos en nuestras casas y esperar a que escampe, ¿no? El mensaje tiene que ser de que podemos hacer muchas cosas, de que podemos concienciarnos, que podemos buscar áreas de colaboración, que tenemos muchos recursos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en asociaciones de vecinos y barrios que pueden ayudar a que las personas se sensibilicen, que veamos las calles como seguras, que abramos puertas y ventanas, que abramos las mentes para poder abrir puertas y ventanas, que aireemos nuestras casas, que aprovechemos los lugares naturales, los espacios abiertos, especialmente en sitios como Totana que tienen montañas muy cerca, parques. Todo eso nos va a ayudar a que el mundo no se paralice, a que podamos continuar con la vida más o menos normal, a que podamos reunirnos en los parques, podamos tener charlas con nuestros amigos en las calles. Esto ya es una cosa, ya es importante. Tenemos que aprender a convivir con el bicho y no nos queda otro remedio más que sacar lo mejor de nosotros. Esto ha cambiado el mundo y yo creo que nos lanza un mensaje de que colaborando somos más fuertes, que juntos podemos hacer muchas cosas y que desde luego no estamos indefensos ante esto, que podemos hacer acciones que son efectivas, que están basadas en la ciencia además, que no son invenciones y que con solidaridad y apoyo mutuo yo creo que vamos a salir. Para mí este es el mensaje más importante. Podemos hacer algo juntos, podemos tener un escenario mucho más optimista y podemos seguir viviendo, hacer que las empresas funcionen, que los negocios sigan teniendo clientes, que las personas puedan sobrevivir, que no se paralice todo, podemos hacerlo si lo hacemos juntos. Y que si tienen alguna duda, pues que llamen al centro de salud y ahí le informarán. Doctor, me he quedado con una frase que usted ha dicho. No sé si usted ha visto la serie de Juncal. ¿La ha visto? No lo vi. ¿No? Ha leído usted Juncal, ¿no? Sí. Cuando le dice Juncal a la chica, tomo nota, pues tomo nota de su compromiso para dentro de 2 o 3 semanas volver hasta aquí.
Espero que haya estado a gusto. Muy bien, muy encantado y muy agradable y muchísimas gracias. Pues esta es su casa para cuando usted quiere y su consulta más amplia para que con una consulta pueda llegar a más pacientes y a más vecinos de Totana. Doctor Abel Novoa, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a usted. Venga, y a todos ustedes también, señoras y señores, bueno, pues tomen nota de las palabras que le ha dicho un entendido en la materia y sobre todo seamos responsables, abramos ventanas, cumplamos con la mascarilla y con la limpieza de manos y todo esto y seguro que esto quede un día menos, que se lo digo yo, y yo no soy técnico en la materia, pero queda un día menos para salir de este bicho, que ahora conozco que hay otro bicho más. Queden con Dios.